con mucho material, ¿no? Con mucho material. Y fíjate que estábamos hablando al principio de lo que era el fútbol, cómo ligamos el fútbol con la cuestión política, porque era contra ¿quiénes? Contra Inglaterra, que revisando ahí todos los materiales que siempre tenemos para aportar en el programa, hay un análisis que hace un filósofo de Buenos Aires, Liaudat se llama, es el apellido, que tiene unas producciones muy buenas, recomendamos su lectura, y que habla de cómo nosotros empezamos el endeudamiento tan tremendo con Inglaterra, ¿no? Que no es nuevo, obviamente. Empezamos, mira, fíjate, en el año 1825, el primer empréstito, el primer préstamo que tiene la República Argentina es con la Baring Brothers. ¿Qué significó? Que Inglaterra nos prestaba a la República Argentina 1 millón de libras, sí, ¿no? De las que llegaron a la Argentina 500.000 solamente, y de las que terminamos pagando como 20 millones de libras. Exactamente, 23 ¿Te hace acordar millones. a algo de cuando Macri sacó este préstamo con el Fondo Monetario Internacional? Que nadie... ¿Viste cómo se repite este tema, no? Con los gobiernos neoliberales que nos endeudan y nos endeudan y nos endeudan. Bueno, así empezó la deuda con Inglaterra y con la República Argentina. La Baring Brothers es una terminología que para nosotros sigue siendo actual. O sea, capaz ahora lo estamos leyendo como el primer empréstamo en el 1825 que tomábamos como República Argentina, pero creo que para quienes son mis contemporáneos también es una terminología que sigue estando dentro de nuestros oíditos. Así. Absolutamente, absolutamente. Porque claro, no podemos, cuando analizás la historia de cómo la Argentina se empezó a endeudar, y tenés que analizar esto, tenés que analizar lo de la Baring Brothers, ¿no? Ahí empezamos ahí a endeudarnos, y bueno... nuestra dependencia financiera. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo sigue esto? El año siguiente, el 1826, se crea el Banco de Buenos Aires. ¿Y qué pasa con el Banco de Buenos Aires? Que tenía el control de los ingleses, ¿no? Como que nace a partir de esta creación como un sistema financiero neocolonial, ¿no? Inglaterra controlaba nuestra moneda y nuestro crédito. Este banco después fue nacionalizado por Perón, digamos, ¿no? En uno de los gobiernos de Perón lo nacionaliza. Por eso Milei además tiene tanto odio. Bueno, ahora no habla más de cerrar el Banco Central, pero antes lo quería dinamitar, ¿te acordás? Me acuerdo. ¿No? Era una de sus tremendas propuestas, ¿no? En esto del banco, el control del Banco Nacional, se da como una paradoja de Banco Nacional, porque en realidad, lejos de que promovía, digamos, la industria nacional, lo que hacía era acompañar más al comerciante inglés y a la industria inglesa. Exactamente, claro, exactamente, sí, tal cual. Era tremendamente abusivo el uso que le daban los ingleses a esto, ¿no? Con recursos además ¿de quiénes eran? Nuestros. Tal cual. Otra de las cosas, mirá vos, la separación de la banda oriental, yo no sé, no la tenía registrada, ¿no? Como una de las decisiones que toma el imperio para empezar a dividirnos, ¿no? Que no ocurre solamente en esta parte del mundo, ¿no? Que ha ocurrido en otros lugares, en el África, con las colonias que han tenido en el África y en el Asia también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en definitiva, un poco también hablando de que el objetivo inglés, cómo los ingleses están son parte de nuestra vida, me impresiona a veces ese tipo de cosas, cómo la influencia europea y del norte global está todo el tiempo en la influencia de nuestras economías, de nuestros recursos. Es algo que para mí como joven, que parece que nosotros somos un país ya independiente, 200 años de independencia, deberíamos tener como un poco más de libertad, pero bueno, que el objetivo inglés era impedir que un solo estado controlara como el estuario de la Plata sería ese. Exactamente, nada más ni nada menos, ¿no? Cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de lo que significan los recursos naturales para esta parte del mundo, ¿no?
Bueno, luego aparece como una cosa central también en el año 1833 la ocupación de las Islas Malvinas, ¿no? A partir de ahí había un gobernador que era Bernet, de apellido Bernet, que bueno, fue expulsado y se asentaron y no se movieron más, ¿no? Eso lo tratamos en nuestro primer programa. ¿Te acordás allá hace unos años? Totalmente. Habíamos hablado de cómo la ocupación ilegal de las Islas Malvinas se remontaba a mucho antes del periodo de la dictadura. Claro, sí, tal cual. Bueno, y después aparece la vuelta de obligado, esta defensa que hace Rosas del territorio argentino en contra de los ingleses, ¿no? Que es también un material importante de estudio para que lo tengamos presente, ¿no? Yo creo que hay que tener presente siempre lo que sucedió en la vuelta de obligado, ¿no? Aparece acá algo que nos toca muy fuerte, que es la guerra de la Triple Alianza. Luego, ¿no? Países, pero y además, ¿por qué aparece esto? El primer país que tiene ferrocarril en América era Paraguay, no era un país que se estaba desarrollando, ¿no? Que empezó a renacer, a desarrollarse, a tener industria, y bueno, esto no era permitido por los ingleses y bueno, esto que fue la guerra de la Triple Alianza, que creo que Paraguay nunca pudo terminar de recuperarse de eso, ¿no? Mataron a la mayor cantidad de hombres, las mujeres tuvieron que salir a pelearla cotidianamente y bueno, y los niños también, ¿no? Y también era un salto para que nosotros como Argentina con Mitre nos volvamos a endeudar más con los ingleses. Así es. Le afecta a Paraguay, bueno, directamente, por supuesto, nuestros hermanos paraguayos, que ahora encima en todo esto del mundial, que estuvimos con una hermandad bastante cercana, que ellos nos apoyaban a nosotros a ellos, volvió a salir esto de la guerra de la Triple Alianza, y creo que es un tema que sigue estando en nuestras agendas cotidianas. Totalmente, sí. Me acuerdo que durante el gobierno de Cristina Kirchner le devolvió algunas cosas que habían pertenecido a Paraguay y que estaban en un museo acá en la República Argentina. Qué ¿no? bueno. Cosa que los ingleses no hacen. Los ingleses tienen la mitad de Egipto en sus museos que robaron. Sí, la remediación histórica, ¿dónde está? ¿Dónde está? Exactamente, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, otra de las cosas que los ingleses produjeron en nuestro país, en contra de nuestro país, es apropiarse de la red ferroviaria, ¿no? También nosotros empezábamos a tener un desarrollo ferroviario importante y los ingleses se van quedando con todo esto hasta que, bueno, después se puede recuperar y después, bueno, vamos teniendo vaivenes en el tema ¿no? Julia, en el año, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Cuando nosotros hablamos de los ferrocarriles, a mí no me tocó ser una generación para nada de los ferrocarriles, no. Pero ¿a vos sí? Tremendo, me encantaba viajar en tren, amaba viajar en tren. Ir de Posadas a Buenos Aires en tren era lo más... No, era lo más ansiado. Yo desde que tenía 8 años creo que viajaba a Buenos Aires en tren. ¡Qué maravilla! Oh, no, por favor, era maravilloso. Y los trenes, o sea, la red ferroviaria funcionaba para personas, como ustedes transportándose, y también para producción. También, claro, trenes de carga. Los trenes de carga se recuperaron hace unos años y ahora, bueno, no sé de nuevo qué pasó. Pero sí, claro, sí. Era el transporte por excelencia. Lamentablemente que se haya perdido eso, era tremendo. No, el tren era lo más en esa época lo más feliz que teníamos. Me imagino. En esta época de la ampliación, digamos, o la apropiación, mejor dicho, de la red ferroviaria, favorece más que nada un modelo agroexportador, no tanto al pequeño productor ni al comerciante argentino. O sea, todo el tiempo pasa Todas eso. Estas políticas, viste, que estamos conversando, siempre terminan favoreciendo a un mismo sector, ¿no? ¿Por qué será, no? Qué tremendo. Y siempre termina teniendo a Inglaterra en el medio de todo esto, ¿no? Qué barbaridad.
Otra de las cosas que se considera en este artículo es el de la Patagonia trágica, en el año 1921-1922. Los ingleses tenían muchas propiedades en el sur de la República Argentina y explotaban a sus obreros, ¿no? Y bueno, y hubo ahí una gran masacre que termina con cientos de muertos. Hay película, La Patagonia Trágica, hay libros sobre un tema delicadísimo, pero que siempre estuvo muy presente en la historia argentina también, lo de la Patagonia Trágica, siempre, siempre, siempre. Y también de otro tema que es la Forestal. La Forestal era una empresa una empresa forestal que estaba en Formosa, Chaco y Santa Fe, que fue denunciada por haber depredado esos territorios, ¿no? Por haber depredado esos territorios, obviamente sacando toda la madera de esos territorios y llevando a su país con la explotación además de cientos y miles de obreros, que también en un momento fueron, en alguna de las revueltas hubo muertos y la Forestal también es muy conocida como un lugar de lucha, de mucha lucha por los derechos, ¿no? Fueron momentos muy delicados para la Argentina. Hicieron un crimen ecológico, ellos talaron más del 90% de los árboles en el momento, o sea, una masacre total en términos ecológicos también, por supuesto, sin dejar de lado también lo social, pero en lo ambiental. Formosa, Chaco y Santa Fe ya son lugares, por lo menos, bueno, Formosa y Chaco principalmente, lugares que por excelencia tienen madera nativa de alta calidad, de muchos años. El impenetrable chaqueño es uno de los ejemplos, como la tala indiscriminada produce una masacre ambiental. Tal cual, ¿no? Esa es la historia de nuestros pueblos, la historia de lucha de nuestros pueblos también. Y cuando hablamos de lucha, hablamos también de lo que significó la lucha por nuestro petróleo, ¿no? Acá está el general Mosconi, que fue uno de los precursores con el tema del petróleo. En aquel momento, 1930, gobernaba Irigoyen, y se encontraba el país como desarrollando esto tan vital para la vida del mundo, te diría, ¿no? Y bueno, ¿cómo termina esto? Termina con Irigoyen fuera de el gobierno en el año 1930 con un golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado que le decían olor a petróleo, ¿cierto? Exactamente. Eso se escucha en la historia. Claro, porque ahí es cuando se empieza a desarrollar todo el tema del petróleo, ¿no? Sí, ahí aparece la figura de Mosconi como el precursor de esta tarea, ¿no? Y hay otra de las cosas que aparecen acá en esta historia, es algo también muy conocido, muy hablado, muy impactante, que es el Pacto Rosa-Runciman, ¿no? Que fue en el año 1933. Y mira, Jauretche decía Estatuto Legal del Coloniaje, le dijo Jauretche, Arturo Jauretche, ese escritor fundador de Forja, que tuvo mucha trascendencia ya por los años 40 también, y que era muy perspicaz con sus escritos, ¿no? Y le llamó, a ver, ¿por qué le llama Estatuto Legal del Coloniaje? Porque significaba exactamente eso, ¿no? Tremendo lo que fue el pacto Roca-Runciman. Es muy interesante cómo vamos pensando en esos hechos históricos y cómo la Argentina o el argentino tiene como esos pequeños actos de rebeldía que decíamos hoy, o estos pequeños actos de decir, che, nosotros no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Obviamente un sector de la población, pero un sector que se manifiesta, un sector que tiene esa posibilidad a través de libros, de demostraciones en carteles, de los medios, de expresar su disconformidad con estos hechos. Exactamente. Por suerte, ¿no? Por suerte hay un sector de la población que piensa así y que está siempre atento a lo que nos está sucediendo. Bueno, después de todas estas cosas viene la lucha contra el transporte automotor, viene esta nacionalización que decimos de Perón del Banco Central. En el año 1955
con el golpe de Perón la Armada británica actúa en este golpe. En fin, creo que los británicos están siempre presentes cuando hablamos de el endeudamiento, cuando hablamos de las cosas que nos faltan, cuando hablamos de los derechos vulnerados en la República Argentina. Y en este caso es lo que estamos mencionando con esto de pensar, cuando nos pongamos a pensar por qué seguimos endeudados, bueno, pensemos que nuestro endeudamiento viene de hace 200 años, ¿no? Total. Y también pensar esto de que nuestra rivalidad nuestra cuestión con los ingleses es en principio por las Malvinas y por los héroes caídos en Malvinas, por nuestros veteranos y por el territorio de la extensión de Argentina, pero que también tiene un recorrido histórico, porque a veces lo que nos pasa es que vemos como una foto de lo que nos está pasando y como este es el problema, y en realidad hay una carga histórica que uno no la conoce, porque capaz de acá hay algunas cuestiones que mi generación o otros, la generación que viene después de mí, quienes tienen 16, 15 años, no sé si conocen todo esto. Exactamente. Y tampoco es algo que se trate en las escuelas, porque es un poco más de conocimiento de escuchar un programa o de verlo en internet, porque por supuesto que sobrepasa un montón las capacidades también de la escolaridad y demás. Como te decía hoy, la Baring Brothers, que todavía sigue siendo algo de lo que nosotros hablamos. O el Pacto Roca-Runciman, eso me parece que también es algo que la población tiene que saber, tiene que conocer, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer lo posible a eso, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Lo de la guerra de la Triple Alianza, para nuestros hermanos latinoamericanos que los estamos observando, que estaban a ver a quién apoyo, si a los ingleses o a Argentina en el fútbol, ver que nosotros tenemos una cuestión histórica, que hay una deuda de los países europeos con los países latinoamericanos en general, porque ahora hicimos un recorrido histórico del endeudamiento de Argentina. Exacto. Pero hay los países como Brasil o Paraguay, Uruguay también tienen situaciones muy parecidas. Sí, claro, tal cual, seguro que sí. Bolivia también en su cuestión en esto de nacionalizar el gas, cómo intenta salir de este sistema colonialista, de separarse un poco de los países europeos y de esa influencia tanto de países del norte global en general. Exactamente. Bueno, muy interesante, ¿no? Muy interesante poder comprender dónde estamos, poder comprender desde dónde venimos también y, bueno, sacar algunas conclusiones sobre la historia de nuestro país, ¿no? Sí. Bueno. También para entender un poco cómo nos posicionamos frente a las cuestiones cuando vemos un partido de fútbol o cuando vemos una película o cuando estamos simplemente caminando por la calle y escuchamos un comentario o leemos un cartel. ¿Cuál es la carga histórica que tiene las Malvinas son argentinas? ¿O cuál es la carga histórica de decir esto es mucho más que un partido de fútbol? Exactamente. Y nos convencemos cada rato, a cada minuto, que no fue solo un partido de fútbol. Yo creo que para ellos al final tampoco no. Creo que un poco quisieron bajar las aguas al principio, parece. Pero no pudieron.